Estás escuchando Desde las Sombras. Giovanni estaba cansado, pero no era el cansancio del cuerpo lo que más le pesaba, no. Era algo más profundo, algo que no se curaba con descanso, ni con silencio, ni con el pasar del tiempo. Era el peso del entendimiento. Pasaba horas sentado en su estudio, sin moverse, sin beber, sin pensar. Al menos no de una forma consciente. Pero su mente no se detenía. Regresaba una y otra vez al inicio de todo su tormento, al pequeño Giordano. Recordaba con una claridad enfermiza aquel momento, la duda, el miedo, la culpa. Y lo entendió. Ese fue el primer paso, el primer sacrificio, pequeño, pero suficiente. La entidad había pedido poco porque solo necesitaba entrar. Y él fue quien abrió la puerta. Después de eso todo cambió. No llegó todo de golpe, no de forma evidente, sino de manera progresiva. La entidad comenzó a aparecer cada vez más, a sentirse más cerca, más presente. Y con ella siempre llegaba la riqueza, pero no era inmediata, no era constante. La riqueza crecía en paralelo. Giovanni comenzó a recordar los eventos que había ignorado o minimizado. Accidentes en sus trabajos, hombres que caían, errores inevitables, muertes. Al principio, quería creer que eran solo eso, casualidades, consecuencias del trabajo, pero ahora lo veía todo distinto. Porque recordaba, porque ya era consciente de que siempre existió algo más. El deseo, ese pensamiento fugaz, oscuro. Pensaba, si esto se resolviera solo, si esa persona desapareciera, si esto dejara de ser un problema. Y luego, todo aquello simplemente ocurría. No por su mano, no directamente, pero siempre terminaba ocurriendo algo. Y eso lo llevó a entender otra cosa. No necesitaba actuar. Solo era necesario desear. La intención era suficiente. Después, con el tiempo, vino el sacerdote. Ahí ya no hubo duda. Ahí hubo una decisión, un acto consciente. Y la respuesta fue mayor. Más oro, más estabilidad, más control. La entidad ya no se escondía, se mostraba. Y luego, sus padres. Giovanni cerró los ojos con fuerza. Ese recuerdo no se había debilitado, se había afilado, porque ahora entendía lo que significaba. No fue solo un crimen, fue una ruptura. Un sacrificio absoluto, libre de duda, libre de resistencia. Fue la muestra de una entrega total hacia sus deseos. Y la recompensa fue desproporcionada. Además de la salud de Miriam llegaron la riqueza, la influencia, el poder. Pero también algo más. La entidad cambió. Se volvió más sólida, más presente, más real. Giovanni respiró hondo. Ahí estaba la verdad, simple, brutal e irrefutable. No era un intercambio, no era oro por vidas, era crecimiento. Cada sacrificio no solo fortalecía la vida de Giovanni, también
alimentaba la esencia de la entidad, le daba forma, presencia, capacidad y fuerza. Giordano, el pequeño, fue solo la puerta. Las muertes indirectas fueron un alimento, pequeño pero constante. El sacerdote fue un tipo de vínculo, el medio para corromper el espíritu de Giovanni. Finalmente sus padres fueron el ancla, la solución definitiva para que la entidad pudiera materializarse de alguna manera en este mundo. Después, todo lo demás, el régimen, las desapariciones, las cárceles, el dolor, todo eso no era más que la consecuencia de permitir que el mal caminara en este mundo. Giovanni ya no podía escapar de esa idea. No porque alguien se lo hubiera dicho, no porque la entidad se lo hubiera confesado, sino porque todo encajaba demasiado bien. El vínculo con el régimen no había sido casual. Todo comenzó el día en que encontraron los cuerpos de los niños, decenas de ellos enterrados en silencio alrededor de su mansión. Marcados, vacíos, consagrados a algo que nadie podía comprender. Ese fue el punto de quiebre, no solo para el pueblo, no solo para el régimen, para él. Porque a partir de ese momento Giovanni dejó de ser un hombre con secreto y se convirtió en un recurso del régimen, un proveedor de oro y sin darse cuenta de algo más. Al principio creyó que estaba comprando su libertad, después que estaba comprando tiempo, pero ahora entendía la verdad. Nunca estuvo comprando nada. Estaba financiando una maquinaria, una estructura, un sistema diseñado para hacer exactamente lo que la entidad necesitaba. Dolor, miedo, muerte, las cárceles clandestinas, los interrogatorios, las desapariciones, los gritos que nadie escuchaba. Todo eso no era solo una jugada política. No era solo el control de las masas. Era alimento. Giovanni pasó la mano por su rostro lentamente, como si intentara borrar la idea, pero no pudo, porque la había visto crecer. Mientras más oro enviaba, más se expandía el régimen. Mientras más se expandía el régimen, más personas desaparecían. Mientras más desaparecían, más silenciosa se volvía la entidad. Más satisfecha. Fue entonces que lo comprendió. No lo atormentaba porque ya no lo necesitaba de esa forma. Ya no hacía falta presionarlo, ni asustarlo, ni recordarle su lugar. Porque Giovanni ya estaba cumpliendo su función. El oro nunca fue el pago. Fue el medio, el vehículo. Fue la llave, el puente entre dos mundos. Un mundo visible, hecho de hombres, poder y política, y otro mundo, oculto, hambriento, eterno. Giovanni levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban vacíos, pero ya no de duda. Ahora había certeza en ellos. Se dio cuenta del papel que estaba tomando, de la forma en que estaba sosteniendo a la entidad. El silencio que siguió no fue alivio, fue una condena. Antes Giovanni podía mentirse, podía pensar que había sido arrastrado, que había sido manipulado, que no comprendía del todo lo que ocurría. Pero ya no. Ahora entendía, y eso volvía todo más doloroso. Cada moneda que tocaba tenía peso, pero no por el oro, por lo que cargaba. Sangre. No simbólica, no abstracta. Sangre real. Hombres desaparecidos en la noche, mujeres arrancadas de sus hogares, niños que nunca volvieron al cobijo de sus padres, gritos que nadie escuchó, vidas que nadie reclamó. Y todo eso había sido transformado
en lujo, en estabilidad, en poder. Giovanni bajó la mirada hacia sus manos. En ese momento descubrió que todo lo que poseía estaba manchado. La casa, los muebles, la ropa, el oro, su vida entera. Nada era limpio. Nada era suyo, porque todo había sido pagado con inocentes. Aún así, Giovanni no sintió miedo, sintió vergüenza y una certeza imposible de ignorar, que no importaba cuánto oro devolviera, ni cuántas vidas dejara de tomar. Ya era demasiado tarde, porque la riqueza que lo rodeaba no era un premio, era evidencia, una prueba silenciosa de todo lo que había permitido existir. En la intimidad de su vida, lejos del ruido del régimen, lejos de los telegramas y de los hombres que llegaban a exigir más, Giovanni había logrado algo que en otro tiempo había parecido imposible. Había formado una familia. No fue fácil, pero lo logró. Fue una decisión, una que sostuvo con miedo, pero también con una firmeza que nunca antes había mostrado. Miriam se convirtió en el eje del hogar, silenciosa, fuerte, observadora. Ella mantenía la casa en orden, sostenía las rutinas, daba forma a una vida que intentaba parecer normal, aunque en el fondo ambos sabían que nunca lo sería del todo. Y luego llegaron ellos, Giordano, el primogénito, nacido en 1931. Después, Emilia, pequeña, frágil, nacida en 1933. 2 vidas nuevas, 2 motivos para sobrevivir, para salir adelante. Giovanni los observaba en silencio muchas veces, desde la distancia, desde las sombras de los pasillos, y en esos momentos algo cambiaba dentro de él. Había sido avaricioso, despiadado. Había cruzado límites que ningún hombre debería siquiera contemplar. Obviamente, no había sido un buen hijo, ni un buen hombre. Pero como padre, ahí aún creía que podía ser algo distinto. Su propósito, al menos en ese punto de su vida, era claro: darles todo, protección, oportunidades, una vida que no estuviera marcada por el hambre ni por el miedo. Aunque eso significara que él cargaría con todo lo demás. Pero el conocimiento que ahora llevaba dentro no le permitía paz, porque entendía algo con absoluta claridad. Si la entidad había crecido con él, también podría alcanzarlos a ellos, algo que no estaba dispuesto a permitir. Fue entonces que decidió actuar, en silencio, sin decirle a nadie, ni siquiera a su esposa. Giovanni comenzó a moverse en las sombras de un mundo distinto, uno que no aparecía en libros oficiales, ni en conversaciones abiertas. Contactó investigadores, hombres obsesionados con lo inexplicable. Buscó médiums, personas que afirmaban escuchar lo que no tenía voz. Brujos, hechiceros, ocultistas, de Italia, de Francia, de Europa del Este, incluso de más allá. Pagó fortunas, escuchó teorías imposibles, presenció rituales que habrían quebrado la mente de cualquier otro hombre. Todo con un solo objetivo: no destruir a la entidad, sino entenderla. Y si era posible, mantenerla contenida. Porque Giovanni ya no buscaba poder, buscaba control. Y en el fondo, aunque no se atreviera a decirlo en voz alta, buscaba una forma de proteger lo único que por primera vez en su vida realmente le importaba: su familia. Aunque para lograrlo tuviera que adentrarse aún más en aquello que lo había condenado desde el principio. Amigos, amigas,
¿Cómo están hoy? Buenas noches tengan todos ustedes. Como pueden escuchar, hoy estoy subiendo este episodio, un poco más temprano. Esto porque decidí escaparme al cine un ratito. Vamos a ver una película de terror. Después les comento cuál fue y qué tal estuvo. De momento, pues les doy las gracias por haber llegado hasta esta parte del episodio. Gracias por escuchar esta historia de terror. Gracias por disfrutar conmigo la producción de todos estos episodios. Quisiera seguir agradeciéndoles, pero vamos rápido a los comentarios que dejaron esta semana. Vamos a comenzar como siempre con los comentarios en YouTube. Nos comenta Freddy Mac: por fin escuché un episodio en el mismo día que fue publicado. Un saludo a todos y al igual que muchos con curiosidad por lo que está por suceder. Un abrazo, Freddy. De verdad qué gusto leerte en los comentarios. Casi en tiempo real, ¿verdad? Regularmente siempre comentas 1 o 2 semanas después de haber publicado un episodio. Gracias. Esto me da a entender que ya estás al día con la historia. Espero que este episodio también lo estés escuchando cerca de su publicación. Te mando un fuerte abrazo. Hasta Chihuahua, hermano. Nos comenta Guadalupe Gutiérrez: Giovanni ahora sí supo cómo sacarle provecho al pacto. Es subjetivo, Guadalupe. Ya con esta parte del episodio creo que entendemos bastante mejor el contexto en el que se encuentra Giovanni en esta parte de la historia. Así que no se pierdan el siguiente. Nos comenta Diana Varela: hola Rubén, hola comunidad, saludos a todos, a dar like, hypear y compartir para que Rubén nos cumpla el sueño de que nos escriba un libro. Diana, gracias. No me comprometas, por favor. Esperemos que sí se pueda. Híjole, la verdad que yo creo que un libro es demasiado trabajo. Que no me espante el trabajo, no crean. Solo me espanta la idea de que tengo mi tiempo muy limitado. Pero bueno, les comparto que justamente antier estuve platicando con una persona que él sí es escritor, él estudió letras. Y bueno, o sea, la verdad que me movió mucho la lombricita ahí de comenzar a escribir algo, de plasmar algo escrito. Así que bueno, como les había dicho, a mí no me gusta decir nunca, porque siempre hay la posibilidad de que algo suceda. Y bueno, si se puede, claro, con todo gusto, algún día, esperemos que más temprano que tarde podamos tener el tiempo para escribir y publicar algo. Gracias, Diana. Te mando un fuerte abrazo. Finalmente aquí en YouTube nos comenta Kaiset Phoenix: terrible lo que pasa actualmente en este sistema que controla a Giovanni. Y atrapado está en ese control donde él perdió todo por un acto que fue pidiendo retribuciones cada vez más difíciles. Quizá la entidad es un reflejo del lado oscuro de su alma de Giovanni, como su rostro yo maligno que poco a poco acaba con su alma y quizá para liberarse de él mismo se sacrifique y este ente vuelva a invocar a Giovanni y ahora pida a Valentina como su ánfora para subsistir. O quizá que Lucas sea el verdadero lactante, no sé. Nos vuelve a comentar Fe de Ratas: quizá Lucas sea el verdadero pactante, no lo sé, pero cada que está más oscura la noche es cuando está a punto de amanecer. Eso es verdad, Kaiset. Así que no se pierdan los próximos episodios porque, bueno, la revelación de varias incógnitas en la historia viene muy, muy cerca. Vamos a los comentarios en Spotify. Nos comenta Sonia CHR: primera, qué emoción escuchar el nuevo capítulo. Después ella misma se comenta en ese comentario. Siguiendo con el comentario ahora del episodio: qué difícil debió ser para Giovanni darse cuenta del verdadero impacto de su deseo. Bueno, Sonia, sí, ya es consciente de que todas las decisiones tienen consecuencias. Así que sí, ya como escuchamos en este episodio, se está dando cuenta de todo lo que desencadenó su pacto inicial. Nos comenta Abigail: gracias por el buen regalo de disfrutar el episodio, ya que ayer fue mi cumpleaños. Felicidades, Abigail, de parte mía te mando un fuerte abrazo. Espero que te la hayas pasado de lo mejor, de verdad, que te hayan consentido mucho. Y bueno, no había leído comentarios.
Qué gusto me da que hayas podido disfrutar este episodio el día de tu cumpleaños. Como te había dicho, te mando un fuerte abrazo. Luego le comenta Luis Choque, feliz cumple. Feliz cumple de parte de todos, Abigail, tenlo por seguro. Luego nos comenta Cita Ro. Es increíble cómo conocemos a los personajes, la historia, las emociones que nacen y las perspectivas de cada situación. Gran historia, estimado. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo y este gran regalo que nos das. Abrazos, Ro. Gracias, Ro. Un fuerte abrazo. Y bueno, como te había dicho en el episodio anterior, como les vengo diciendo desde que comenzamos a relatar esta historia, esto también es un regalo para mí. O sea, saber que me podía expresar de esta manera escribiendo, no sabía eso, perdón. Y bueno, la verdad que yo también estoy disfrutando mucho de la historia, de las incógnitas que crecen, del misterio, del terror, de todo. De verdad, te mando un fuerte abrazo, Citarro. Y finalmente nos comenta Alexandra Ávila. Esto en el episodio 29, no en el 34, que fue el anterior. Me gusta tu forma de relatar las historias. Hasta ahora te escucho y me parece muy interesante, ya que escucho muchos podcasts de terror. Y un abrazo desde Colombia. Un abrazote hasta Colombia, Alexandra. Gracias por permitirnos llegar hasta tus oídos. Híjole, de verdad, no me canso de decirles lo impactante que es para mí el enterarme de que nos escuchan en lugares tan lejanos. Es muy padre, de verdad. Y bueno, que nos halagues diciéndonos que escuchas más contenido de terror y que el nuestro te gusta. Híjole, es bastante que decir, de verdad. Y bueno, el comentario de Alexandra fue el último. Te mando un fuerte abrazo, Alexandra, hasta Colombia. Gracias por el comentario. Gracias a todos por participar, comentando, por dejarme sus saludos, sus buenas vibras, sus ideas de lo que va a desarrollarse. De verdad que bueno, ya estamos cerrando esta historia. Ya estoy, bueno, había quedado con ustedes en que íbamos a después de terminar esta saga, vamos a relatar historias de ustedes, historias que me han estado mandando por WhatsApp, por mensaje aquí en Spotify, en YouTube. Es lo que vamos a hacer. Y bueno, tenemos por ahí varias ideas para la siguiente saga larga de episodios escritas por su servidor. Yo creo que ya para la siguiente... Híjole, a lo mejor no el siguiente episodio, pero para la siguiente semana podamos estar viendo también qué tipo de historia escribir. Todavía no sé, estoy pensando en una historia de brujas, en una historia de vampiros, en otra historia relacionada a posesiones, todavía no sé. Pero créanme que va a ser una historia muy buena. Una historia que nos va a encantar a todos. Y bueno, en breve resumen ya de este último episodio, vemos a un Giovanni que bueno, finalmente abrió los ojos. Escuchamos cómo Giovanni está a lo mejor recapacitando, dándose cuenta de que la entidad no solamente lo está afectando a él, de que la entidad está financiándolo, no financiándolo, sino que mucha de la riqueza que le está dando para que se la pase al régimen, bueno, termina directamente retribuyendo a la entidad. Giovanni empieza a creer en esta parte que la entidad se alimenta del sufrimiento, de los sacrificios, y bueno, sabemos que en este tipo de eventos históricos hubo mucho de eso. Y bueno, cerramos. Bueno, no sé si pusieron atención a que ya tenemos también información de los hijos de Giovanni, que son Emilia y Giordano, que no es algo que me inventé ahorita, es algo que ya está relatado desde los primeros episodios, de cuando conocimos a Valentina. Giordano y Emilia ya intervinieron en la historia. Sí les voy a ser sincero, como honesto, voy a ser totalmente transparente con ustedes. Les había comentado que esta historia la estoy escribiendo prácticamente al día. Es decir que, por ejemplo, este episodio lo escribí entre viernes y domingo,
y entre lunes y miércoles escribo el que relatamos el miércoles. Sí tenemos un borrador, sí tenemos un orden que seguir, pero los detalles y demás lo vamos agregando episodio con episodio. Y bueno, hasta ahorita me di cuenta de que también, o sea, el primer sacrificio de Giovanni fue un niño llamado Giordano. Entonces, pues tal vez hagamos algo con eso después. Esperemos que Giovanni pueda entender a la entidad. Y bueno, los dejo, no les alargo innecesariamente más este episodio. Les mando como siempre un fuerte abrazo, les deseo lo mejor para este inicio de semana. Y recuerden, yo soy su amigo Rubén Vidales y esto fue Desde las Sombras.